Bueno, vamos a hacer este video en dos partes, porque volví a utilizar la pizarra. Vamos a arrancar con este texto que les estaba debiendo, que es la explicación de Tedesco sobre los paradigmas de la investigación educativa más importantes en la historia reciente de América Latina. Como ya lo trabajamos con algunos en clases virtuales, como con otros lo haré a futuro, ustedes saben, os les señalé, que Tedesco selecciona 3 paradigmas a trabajar, que son el economicista, el liberal y el crítico reproductivista. Es decir, 3 paradigmas, 3 corrientes de pensamiento, 3 propuestas de verdad bajo la luz en la cual investigaron e investigan una serie de investigadores en toda América Latina. Pero antes de hacer esa indagación, antes de hacer esa explicación, ese trabajo, el autor hace una introducción estableciendo una serie de problemas que estos paradigmas tienen y aún no resuelven. Entonces yo voy a hacer una pausa antes de pasar a explicar las características de los paradigmas, porque voy a borrar y reelaborar la pizarra. Voy a tratar también de recordar enviarles fotos sobre lo escrito, porque le hice una especie de síntesis en donde radican los problemas centrales de los paradigmas. El autor señala que los problemas centrales son 3. A ver, me corro y miren la pizarra, que está lo importante. Voy a apagar la luz. Vieron que los sillones es lo que mejor me funciona para mostrar la pizarra. A ver si se ve. Espero que sí, chicos. Hago lo mejor que puedo. Bien. Vamos por partes. El autor primeramente va a señalar que hay un problema en cuanto a la fertilidad. Va a utilizar esta metáfora y va a decir que los aspectos más significativos de la realidad actual, de la situación ya estructural, podríamos decir, de la escuela, porque escapa la coyuntura, estamos hablando ya de 20, 30 años de ciertos elementos y características, el autor habla de que estos elementos estos aspectos escapan a la posibilidad de investigación de los paradigmas vigentes. Es decir, el economicismo, la teoría crítica reproductivista y el liberalismo no pueden dar respuesta a ciertos problemas, para mi entender, ya estructurales de la educación. Es decir, no tienen la posibilidad de centrar sus investigaciones y analizar estos elementos. Y a su vez, como un segundo problema, dice que tienen una escasa o nula capacidad para modificar esas realidades. Es decir, el economicismo, el liberalismo y la teoría crítico reproductivista carecen de la capacidad de resolver estos problemas que detectan, pero no llegan a tener las herramientas para visualizar y por ende tampoco tienen las herramientas para resolverlos. Y finalmente, y este es el que más me importa, habla de la disociación entre lo pedagógico y lo social. Es decir, por un lado corren las teorías que se centran en lo pedagógico, en las aptitudes y en las capacidades de aprendizaje, cómo se trabajan estos procesos de construcción de conocimiento, y por otro lado las teorías que abordan a la educación como un fenómeno social, tanto objeto de políticas públicas como de construcción y sostenimiento de la cultura. Entonces dice, por un lado tenemos estas teorías que abordan lo individual y por otro lado lo social, y esta disociación cuánto ha colaborado para resolver estas situaciones en las cuales se debate la escuela, y la verdad que hasta ahora no hemos conseguido mucho. Entonces el autor, antes de adentrarse a plantear las características de las 3 corrientes que él señala como principales, hace esta aclaración. ¿Sí? Es importante que tengamos en claro, insisto y remarco, fertilidad, es decir, poca o escasa posibilidad de análisis, indagación y profundización en las situaciones actuales de la educación, escasa o nula capacidad para modificar esas realidades en las que se debate la escuela, y la disociación entre lo pedagógico y lo social. Yo voy a ver ahora, que voy a poner en pausa, cuánto pudieron ver de la pizarra, pero insisto, voy a sacarle algunas fotos que compartiré por los grupos de WhatsApp para que tengan registro, o por la plataforma. Por lo pronto voy a poner pausa, así preparo la pizarra siguiente. Bueno, espero que se vea.
Vamos con los dos primeros paradigmas educativos. Primero, el liberalismo. El liberalismo destacaba un problema central, que era la contribución de la escuela, como dije, a la conformación y consolidación de los modelos de Estado-Nación. Nosotros esto lo hablamos en clase, hablamos cómo habíamos dado paso de la forma organizacional monárquica y gubernamental a la consolidación de Estados-Nación. Y en algunos de los videos les explicaba que Estado y Nación son dos conceptos parecidos pero no iguales. Cuando hablamos de Estado hablamos del gobierno y organización, y cuando hablamos de nación hablamos de cultura. Pero por si la duda lo repito. Entonces, el liberalismo tenía como objeto de estudio central, como problemática central dentro de la educación, era qué contribución hacía la escuela para la consolidación de este sentimiento de pertenencia al Estado-Nación y al orden democrático liberal. Es decir, ya empieza a aparecer esta idea de democracia como forma de gobierno y como forma de organización económica el liberalismo. Y fíjense ustedes, acá les resalté métodos didácticos ligados al positivismo. Esto lo vimos, esta idea de que la educación se construye en base a la direccionalidad, con una simetría muy marcada, donde tiene un lugar preponderante el docente, ¿sí? Hablamos también, que esto lo vimos con el texto de Pinot, esta característica de robot enseñante con un método ligado al detallismo metodológico, donde el docente interpreta un guión sin entenderla y sin detenerse en la diversidad de los alumnos. Bueno, el liberalismo retoma este aporte del positivismo. Ahora bien, también les marqué acá que el liberalismo para la época de posguerra, es decir, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, estaba prácticamente agotado, porque sus supuestos no bastaban para explicar los problemas y las dificultades que se enfrentaban en ese momento histórico. Esta idea de que la escolarización masiva y la gran cantidad de asistencia de alumnos iba a bastar para construir una idea de iluminación y pertenencia a nación, se veía que no se concretaba en la práctica. Entonces, esta situación que fue agotando el paradigma liberal, que insisto, no es que no tenga vigencia en la actualidad, pero no tiene la preponderancia que supo tener entre los investigadores de la educación, fue sustituida por otras teorías educativas más ligadas al economicismo. El autor engloba diversas teorías bajo este concepto y subraya y se detiene en la teoría del capital humano, algo que quiero hacer hincapié. El liberalismo tuvo gran peso en buena parte de América del Sur. El texto menciona Chile, Argentina, bueno, y vamos a ver que más adelante va a ser retomado en nuestra historia. Bueno, el economicismo como una teoría del capital humano, o se detiene en explicar más detalladamente las teorías ligadas al capital humano, es decir, a la formación de recursos humanos, ligar a la escolarización, a lo que va a ser la futura inserción laboral de los sujetos, y se va a detener en justificar la diferencia de ingresos entre los individuos de acuerdo a la cantidad de años insertos en el sistema escolar, es decir, la capacidad de hacer dinero ligada a los años de trayectoria escolar. Quien no se escolariza o quien tiene una escolarización básica va a ganar menos, y quien tiene mayor cantidad de estudios va a ganar más. Fíjense, les puse la capacidad productiva como sinónimo de la diferencia de los ingresos. Y esto se va a dividir, estas investigaciones van a tener dos enfoques pedagógicos, es decir, lo social va a derivar en dos enfoques pedagógicos. Pensar en la educación como una metáfora de caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es donde se guarda los archivos, los audios de los pilotos en grandes naves. Entonces, y es una caja que subsiste, que resiste accidentes y demás, y sirve como un registro, como una prueba de lo que pasó y cómo se pudo haber producido un accidente aéreo. Entonces la educación como algo que no se termina de descubrir en cuanto a, o de algún componente medio secreto en cuanto a su
trabajo en función de la futura inserción laboral de los sujetos. Y un poco también de improvisación, ¿no? Y por otro lado, un segundo enfoque pedagógico ligado a modelos planificadores, pensar en la educación en función de la inserción laboral. Esta propuesta pedagógica la vemos enmarcada en instituciones como por ejemplo las escuelas técnicas, que hablan de una planificación de futuros técnicos, operarios en distintas funciones. No me entró la teoría crítico-reproductivista, así que vamos a ir a otra pausa para seguir con la tercera corriente. Bueno, y llegamos al tercer paradigma, que siempre es el que deja más hilo para cortar. Ubicamos a las teorías crítico-reproductivistas o teorías críticas a mediados de la década del 70, porque nos encontramos en un escenario, así como en los 40-50, en el periodo posguerra, en América Latina particularmente, nos encontrábamos en un escenario donde necesitábamos de la formación de mano de obra calificada por el surgimiento de la industrialización por sustitución. A mediados de la década del 70 nos encontramos con una grave crisis económica. Entonces, a ver, la gente estudia oficios, se forma para hacer recursos humanos, pero sin embargo no logra ser contratada. La gente pasa cada vez y de forma más creciente dificultades económicas. Y como les dije, las dificultades económicas en América y en todo el mundo siempre estuvieron presentes, pero con el paso del tiempo nos empezaron a molestar, y eso es lo sano, que nos moleste la desigualdad. Bueno, y trabajar en resolverla en algún momento. Entonces, a mediados de la década del 70 nos empezamos a encontrar con un escenario donde el paradigma economicista frente a las crecientes crisis económicas en América Latina deja de dar solución y surge o empieza a ganar peso la teoría crítica. La teoría crítica primeramente va a enfatizar en el carácter reproductor de las acciones pedagógicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a hacer hincapié en pensar a la escuela como una institución que reproduce la dominación de las clases sociales instaladas, es decir, de los sectores con mayor poder adquisitivo. Entonces, frente a esto, va a postular ciertas investigaciones que van a cuestionar tanto los diseños curriculares como las estructuras y la formación que se construye en la escuela. Ahora bien, Tedesco va a detectar una serie de problemas. Él lo va a englobar en 3 y los va a ir explicando y sacando algunas características, pero yo directamente le hice una enumeración del 1 al 7. 1. No logra explicar la expansión educacional, es decir, cada vez mayor cantidad de personas con el paso del tiempo se insertan en el sistema educativo formal y la teoría crítica no va a lograr esto, es decir, cada vez mayor cantidad de personas se van a incluir en este sistema de dominación que la teoría crítica ve. No logra explicar tampoco la subutilización de capacidades y de evaluación de los años de estudio. Es decir, no se detienen a explicar por qué cada vez se problematizan menos o de forma menos profunda ciertos saberes y cómo se devalúan los años de estudio. Es decir, cómo gente o personas que quizás estudian muchísimo no ven un rédito en esa formación. Y siempre que hablamos de un rédito es económico, porque la realidad que estudiar siempre nos deja un rédito. Bueno, tampoco se detienen a explicar cómo se ha ido modificando el rol docente y el rol de la escuela en general en la socialización de los sujetos. Es decir, insiste en esta idea reproductivista y no ve que a lo largo del tiempo, o no se detiene en detallar que a lo largo del tiempo hubo modificaciones en el rol docente. Finalmente, habla de la creciente homogeneización de la condición educativa entre hombres y mujeres. Yo agregué ahora el concepto de cisgénero, blancos y negros, etcétera. No ha eliminado la discriminación. ¿Qué hablamos con esto? Que al crecer la cantidad de personas que acceden a la educación, que acceden a esa educación homogeneizante, no ha significado con esto que se eliminen las trabas de discriminación.
tanto en el interior de la escuela como en el exterior de la escuela. Vemos y convivimos con la discriminación. Yo retomé los ejemplos que da el texto entre blancos y negros, hombres y mujeres y cisgénero, pero podemos hablar también de contexturas físicas, podemos hablar de cuestiones vinculadas a la xenofobia, etcétera. Etcétera engloba tantas cosas. Bien. Punto 5 habla de la educación y el reclutamiento laboral. Con esto hablamos cómo no la inserción escolar y los años de educación formal no necesariamente se van a justificar o van a conducir a un reclutamiento laboral. Nos vamos a encontrar con una abundancia de personas que pudieron transitar su escolarización y continuaron estudiando y hoy patean la calle buscando un trabajo. Egresados universitarios o de las diversas carreras que les toca transitar esta situación. Y no solo en Argentina, esto pasa en un montón de lugares en el mundo. Muchas veces se piensa que emigrar es la solución y se van a encontrar quizás con estudiantes egresados de universidades trabajando de camareros en otros lugares. Y con esto no lo hablo como si trabajar de camarero sería un disvalor, sino es quizás no la función para la que uno se capacitó. Y desvalorizar esa formación, ¿no? Aunque bueno, las metas de cada uno a veces hacen que cambiemos de lugares. Que hayamos estudiado años una carrera no significa que el día de mañana no nos podamos percibir en otro lugar y que para eso establezcamos negociaciones. Pero bueno, educación y reclutamiento laboral. Se pretende o se piensa que si uno estudia una carrera es porque el día de mañana quiere desempeñarla. No explica el conflicto y la pugna social en torno a la distribución educativa. Es decir, pese a que se insiste en la idea de la escuela como una institución funcional a la dominación, no explica el conflicto y la intención e interés de amplios sectores de tener participación en el debate educativo. Y finalmente, esta idea de subsumir, perdón, lo puse acá arriba porque ya no me entraba y quería que me quedara todo en una pizarra, subsumir las prácticas pedagógicas en el marco de relaciones dominantes, es decir, pensar en las prácticas pedagógicas como una relación más entre las muchas que se establecen en esta sociedad capitalista. Espero que lo estén viendo y que se vea bien. Igual yo le he ido sacando fotos a la pizarra y vamos a cambiar ahora de escenario para lo que sigue. Bueno, retomando. Todas estas situaciones, todos estos señalamientos, estas críticas que Tedesco establece a los paradigmas educativos, que van a ver que están vinculados a esas críticas iniciales que hacen relacionadas a entender al campo pedagógico por un lado y al campo sociológico por otro. Él va a decir que mantienen una dificultad en no solo detectar, sino más bien, que es lo más importante, resolver las dificultades en las que se encuentra la educación en América Latina. Y bueno, para esto va a ser un trabajo donde ustedes van a tener que continuar profundizando, haciendo especial hincapié en elementos y características de estos procesos y que son tan visibles en nuestra realidad. Por un lado habla de la expansión cuantitativa y la marginalidad. Y eso está vinculado también, todavía tengo la pizarra acá con la teoría crítica reproductivista. Y esto habla también de lo último que estaba yo mencionando con respecto a cómo el tránsito por la escuela no garantiza necesariamente el acceso a la plenitud de nuestros derechos. Entonces el texto va a ahondar en cómo todavía en América Latina nos encontramos frente a la dificultad de que a pesar que cada vez son más en porcentaje las personas que acceden a la educación formal, la marginalidad se mantiene.
Esto va de la mano que la escuela no necesariamente, el acceso a la escuela como derecho no necesariamente va a cumplir una función en cuanto al acceso al trabajo, porque esto está definido por otras situaciones que hacen al espacio. Sin embargo, y sin duda, la escolarización va a garantizar el acceso a nuevos saberes y va a también permitir problematizar nuestro lugar en esta sociedad, percibir que somos sujetos de derechos y que hay un derecho que está siendo vulnerado. Por otro lado, va a hablar del problema del desarrollo científico-técnico. Sin ir más lejos, en el escenario actual, donde estamos en plena pandemia, nos vemos impactados por la necesidad de elementos a los cuales no tenemos acceso. Pensamos una educación a distancia y no podemos garantizar que todos los pibes tengan acceso a internet o tengan acceso a computadoras. Pensamos educación a distancia y no podemos tampoco pensar o entender que los padres y los chicos tengan acceso a la lectura de ciertos nuevos procedimientos, que los comprendan. Sin ir más lejos, la semana pasada quisimos hacer una sala virtual en la escuela y hubo padres que no se pudieron conectar. No podemos pensar en que todos tengan acceso a internet. Así como hablamos de esto en la realidad escolar, también lo tenemos que ligar a la realidad social de nuestro país y que trasciende las fronteras de este país y llega a toda Latinoamérica en cuanto a la comprensión y la producción de conocimiento científico-técnico. Con esto me refiero a la producción de apps, a la producción de distintos dispositivos necesarios para nuestra evolución como sociedad. Sin ir más lejos, hoy que se está discutiendo la vacuna, valoramos enormemente el espacio de instituciones de instituciones como el Malbrán, como el CONICET, donde se están desarrollando grandes avances en función a la vacuna. Sin embargo, en este país, en los años en que se produjo esta investigación más precisamente, no hubo un impulso que acompañara la formación de recursos humanos y la evolución y los requerimientos sociales de ciencia y tecnología. Hoy con la vacuna y con el coronavirus en general, vemos estos elementos a diario. Y cómo de verdad constituye un problema para el total de la población. Ahora bien, así como les digo esto, de la dificultad de los pibes para acceder a elementos que permitan su escolarización en este contexto, de la falta de promoción de instituciones para la investigación, también tenemos que mencionar cómo muchas veces la escuela no trabaja y fomenta la curiosidad de los chicos en su futura probable inserción laboral ligada a esta investigación y a este avance científico-técnico. No sé, a ustedes quizás les va a tocar cuando empiecen a trabajar y quieran consultarle a sus alumnos qué posibles carreras piensan para ellos. Y son los menos los que se perciben estudiando este tipo de cosas. Y básicamente no se perciben en ese lugar porque no lo conocen. Y ahora bien, ¿cómo garantizamos el conocimiento sobre estos espacios en alumnos que quizás no tienen acceso a internet para escolarizarse en plena pandemia, en países donde los laboratorios no garantizan inserción laboral a los graduados e interesados en ingresar, que tienen los currículum como para hacerlo? Insisto, y esto habla la teoría crítico-reproductivista, y Tedesco se lo cuestionaba. Muchas veces existen las personas formadas con vastos saberes y sin embargo no encuentran el campo y el espacio para desarrollarse en su función. Bueno, tuve que cortar el video, pero estábamos hablando del tercer punto, que habla del comportamiento de los diferentes actores sociales. El texto va a hablar de los procesos y cómo algunos paradigmas
se establecen definiciones de acuerdo al objetivo final de los procesos educativos y que sin embargo hay ciertos lugares que continúan siendo grises para las teorías educativas, para los paradigmas educativos, y que no pueden hacer pie firme sobre los mecanismos y las formas en que se asumen los procesos. Por otro lado, también ve cómo las metas fijadas no siempre se concretan y es por eso que también plantea un problema. Por otro lado, habla de las condiciones de aprendizaje y nosotros lo mencionamos recién con el tema de las dificultades o la escasa garantía en cuanto a lo científico y lo técnico. Y cuando hablamos de condiciones de aprendizaje, hablamos de esto, de situaciones propias de recursos técnicos, como también de condiciones que hacen a lo psicológico y a lo simbólico de los educadores y de los educandos. ¿Qué más? Así vamos cortando con esto. Bueno, y esos son los principales inconvenientes o problemas que encuentran para la educación en América Latina. Yo sé que este texto tiene cierta complejidad, sobre todo en la terminología. Espero que lo puedan leer con atención. Hagan foco en los aportes que hacen hacia el final, porque sintetizan, resumen algunos elementos y quizás termina de cerrar y aclarar algunas ideas. Bueno, yo ya les voy a estar dejando este video, así tienen tiempo de verlo. Estos videos, voy a ver si los edito. Cosa que no tendría muchas ganas de hacer, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Lo he evitado hasta ahora, porque la verdad que estoy harta de editar videos para primaria. Pero bueno, voy a tratar de unir estas dos partecitas. Si tengo que hacer un repaso, insisto, es importante entender que los paradigmas educativos son propuestas de verdad, es decir, una verdad. Los distintos investigadores coinciden en investigar bajo la luz de una propuesta de verdad, de una idea que está instalada, y bajo esa luz realizan su investigación. No sé si es la metáfora indicada, pero trato de bajarlo lo más que puedo. Coinciden en marcos teóricos que posibilitan esa investigación y de ahí formulan ideas que dan respuesta a los problemas que ellos detectan. Ahora bien, yo les fijé 3 paradigmas que tuvieron surgimiento en 3 momentos o que tuvieron mayor incidencia en 3 momentos históricos sucesivos en América Latina. Hablamos de liberalismo, hablamos de economicismo y de teoría crítico-reproductivista. 3 propuestas que se tradujeron en políticas públicas que llegaron a la escuela. Nosotros vamos a ver un resurgimiento del liberalismo en la década del 70 bajo el gobierno militar, pero eso es otro tema, lo vamos a trabajar con el texto de Filmus. Y vimos que estas propuestas de verdad se acercan a un mismo objeto de estudio, pero sin embargo los problemas detectados, sus conclusiones y ofertas de solución son completamente distintas, ¿sí? No es lo mismo ver a la educación desde los esquemas propios del liberalismo o hacerlo a partir de los esquemas propios de la teoría crítica reproductivista. Es importante que entiendan estas diferentes características y que también puedan desandar los problemas que plantea la educación en América Latina en la actualidad, que hacen hincapié en esto de la expansión cuantitativa y la expansión de la marginalidad en cuanto a los actores sociales y sus distintos comportamientos, el no avance en lo científico-técnico, y me está quedando el último que ya... Y las condiciones de aprendizaje, ¿qué más? Bueno, espero que les haya servido. Espero que se haya visto la pizarra. Los voy a reforzar con las fotos que fui sacando. Y bueno, todavía me quedan algunos videos para hacer. Saludos a todos.